La mañana del 14 de marzo amaneció gris sobre Uruapan, Michoacán. Las nubes bajas presionaban contra los techos de las casas coloniales, amenazando con una lluvia que no terminaba de caer. En la colonia Revolución, al norte de la ciudad, la iglesia de San Judas Tadeo llevaba semanas cerrada por reparaciones. Sus muros de adobe del siglo XIX mostraban grietas profundas y el piso de madera cerca del altar crujía peligrosamente bajo el peso de cualquiera que se atreviera a pisarlo. Rigoberto Sandoval tenía 42 años y 30 de ellos trabajando como albañil. Sus manos callosas conocían el comportamiento del cemento mejor que las líneas de su propia palma. Ese día llegó temprano a la iglesia, como siempre, antes de que el padre Esteban terminara sus oraciones matutinas. Traía consigo a su ayudante, un muchacho de 22 años llamado Daniel, flaco como un poste y nervioso como un gato callejero. Era su primer trabajo formal, después de 3 años buscando empleo en una ciudad donde las oportunidades escaseaban tanto como la lluvia en febrero. La puerta lateral de la iglesia rechinó cuando Rigoberto la empujó con el hombro. El olor a humedad y velas consumidas llenaba el espacio vacío. La luz gris de la mañana entraba tímidamente por los vitrales polvorientos, proyectando manchas de colores deslavados sobre las bancas apiladas contra las paredes laterales. Si estás viendo este video, déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos ves y no olvides suscribirte para no perderte cómo continúa esta historia. Rigoberto se acercó al área del altar mayor, donde el piso mostraba el daño más severo. Algunas tablas estaban completamente hundidas, otras levantadas en ángulos extraños. Colocó su caja de herramientas en el suelo y se arrodilló para examinar el problema de cerca. Daniel lo observaba desde atrás, cargando un par de palas y una barra de acero. «Vamos a tener que levantar todo este piso», dijo Rigoberto, pasando la mano sobre las tablas dañadas. «El problema no está arriba, está abajo. La humedad viene de la tierra». «¿Cuánto tiempo va a tomar?», preguntó Daniel con voz insegura. «2 semanas si trabajamos bien, 3 si tenemos mala suerte». Comenzaron a arrancar las tablas viejas con las barras. La madera cedía con gemidos largos, liberando nubes de polvo que hacían toser a Daniel cada pocos minutos. Bajo las tablas había una capa de tierra compactada, oscura y húmeda. Rigoberto golpeó el suelo con la pala, midiendo la dureza, tratando de entender qué tan profundo necesitaban cavar para encontrar la fuente de la humedad. El padre Esteban apareció en la puerta que conectaba con la sacristía. Era un hombre delgado de 65 años, con el cabello completamente blanco y una barba recortada que le daba aspecto de profesor más que de sacerdote. Llevaba 30 años, a cargo de San Judas Tadeo. Había bautizado a 3 generaciones de familias del barrio. Había enterrado a muchos y consolado a más. «¿Cómo va el trabajo, Rigoberto?» «Peor de lo que pensaba, padre. La humedad viene desde muy abajo. Voy a tener que cavar un poco para ver qué está pasando». El padre asintió con resignación. «Haz lo que sea necesario. Esta iglesia ha visto cosas peores que un piso dañado». Cuando el sacerdote se retiró, Rigoberto y Daniel comenzaron a cavar. La pala se hundía en la tierra blanda con facilidad al principio, pero conforme profundizaban, el suelo se volvía más compacto, casi artificial. Rigoberto frunció el ceño. Había algo extraño en la consistencia de esa tierra, como si alguien la hubiera removido y compactado nuevamente con intención. «Daniel, tráeme la barra», ordenó. El joven le pasó la herramienta de metal y Rigoberto comenzó a golpear el suelo con más fuerza. Al tercer golpe, la barra se hundió más de lo esperado, como si hubiera atravesado algo hueco. Un sonido sordo resonó bajo sus pies. Los 2 hombres
Intercambiaron miradas. «Hay algo ahí abajo», murmuró Daniel con los ojos muy abiertos. Cavaron con más cuidado ahora, removiendo la tierra con las manos, cuando las herramientas se volvieron demasiado riesgosas. Pronto, sus dedos tocaron algo que no era tierra ni piedra. Era plástico grueso, sellado con cinta industrial. Rigoberto sintió que el aire se le atoraba en la garganta. «Para», le dijo a Daniel. «Para de cavar». Con movimientos lentos, casi rituales, Rigoberto limpió la superficie del objeto enterrado. Era una bolsa enorme, del tipo que se usa para cargar herramientas o equipo pesado. Estaba sellada completamente, y cuando la golpeó ligeramente con los nudillos, el sonido fue inequívoco. Había algo sólido y compacto dentro. Daniel se había quedado inmóvil, con la pala todavía en las manos. «Don Rigo, ¿qué es eso?». Rigoberto no respondió inmediatamente. Sabía exactamente qué era. En Michoacán, uno no vivía 42 años sin aprender a reconocer las señales. Las bolsas enterradas, los escondites bajo pisos de iglesias, los depósitos que nadie reclamaba pero que alguien siempre vigilaba. Respiró profundo, tratando de calmar el temblor que empezaba a subir por sus brazos. «No lo sé», mintió, «pero vamos a averiguarlo». Con cuidado, Rigoberto cortó la cinta con una navaja pequeña que llevaba en el bolsillo. La bolsa se abrió con un sonido suave, como un suspiro. Dentro había paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente, perfectamente apilados. No necesitó abrirlos para saber qué contenían. Billetes, miles de billetes de 500 pesos, organizados en fajos perfectos, cada uno con una banda de papel. Daniel dejó caer la pala. El ruido metálico resonó en la iglesia vacía como una campana. «Dios santo», susurró. «Don Rigo, eso es dinero, mucho dinero». Rigoberto cerró la bolsa rápidamente, como si el simple acto de mirar pudiera contaminarlos. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando, evaluando, tratando de entender en qué tipo de situación acababan de meterse. Miró hacia la entrada de la iglesia, hacia las ventanas, hacia cada sombra que pudiera esconder ojos vigilantes. «Escúchame bien, Daniel», dijo con voz baja pero firme. «No vamos a tocar nada. Vamos a cubrir esto exactamente como estaba y vamos a salir de aquí». «¿Qué? ¿Está loco? Don Rigo, mire cuánto dinero hay ahí. Con eso podríamos morir», lo interrumpió Rigoberto, agarrándolo del brazo con fuerza. «O algo peor. Este dinero no apareció aquí por accidente. Alguien lo puso ahí, alguien lo está cuidando, y si descubren que lo encontramos, no vamos a vivir para contarlo». La realidad de las palabras golpeó a Daniel como un balde de agua fría. Su rostro, que momentos antes brillaba con la emoción del descubrimiento, se volvió pálido. Asintió lentamente, tragando saliva con dificultad. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta principal de la iglesia se abrió de golpe. 3 hombres entraron, caminando con la confianza de quien conoce cada centímetro del lugar. Vestían ropa casual, jeans y camisas de manga larga, pero sus ojos eran duros como piedras de río. El que iba al frente era robusto, con una cicatriz que le atravesaba la ceja derecha. Los otros 2 flanqueaban la entrada, bloqueando cualquier posible escape. Rigoberto sintió que el corazón le daba un vuelco. Instintivamente se colocó frente a Daniel, como si su cuerpo pudiera proteger al muchacho de lo que venía. El hombre de la cicatriz caminó lentamente por el pasillo central, sus botas resonando contra el piso de madera que aún permanecía intacto. Se detuvo a 3 metros de ellos, mirando el agujero en el suelo, la bolsa parcialmente visible, las herramientas dispersas. «Buenos días», dijo con voz tranquila, casi amable. «Veo que encontraron algo que no les pertenece».
Rigoberto mantuvo la mirada fija en el suelo, tratando de controlar el temblor de sus manos. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, señor. Reparando el piso. No sabíamos que había algo enterrado ahí. Claro que no, respondió el hombre, acercándose más. Nadie nunca sabe nada, ¿verdad? El silencio que siguió fue denso como el humo. Los otros dos hombres permanecían en la entrada, observando. Uno de ellos tenía la mano dentro de la chamarra en una posición que no dejaba dudas sobre lo que llevaba escondido. ¿Cuánto vieron?, preguntó el hombre de la cicatriz. Nada, respondió Rigoberto rápidamente. Apenas abrimos la bolsa. No sabemos qué hay adentro. El hombre soltó una risa corta, sin humor. Mentiroso. Pero es una buena mentira. Me gusta que la gente sepa mentir cuando es necesario. Se agachó junto al agujero, revisando la bolsa con cuidado, verificando que todo estuviera en su lugar. Después se incorporó lentamente, limpiándose las manos en los jeans. Tienen dos opciones, dijo, mirando directamente a Rigoberto. Una, salen de aquí, olvidan que esto pasó, terminan su trabajo en otra parte de la iglesia y nunca, jamás hablan de lo que vieron. 2. Tratamos esto como un problema que necesita una solución permanente. Daniel temblaba visiblemente ahora. Rigoberto puso una mano sobre el hombro del joven, tratando de transmitirle calma. Elegimos la primera, dijo con voz firme. No vimos nada. Esto nunca pasó. El hombre de la cicatriz lo estudió durante largos segundos, como si estuviera leyendo cada arruga de su rostro, cada gota de sudor, tratando de determinar si era confiable o no. Finalmente asintió. Bien, recojan sus herramientas y salgan, vuelvan mañana y trabajen en otra área. Este piso ya está arreglado. Rigoberto y Daniel obedecieron en silencio, recogiendo sus cosas con movimientos torpes, tropezándose con sus propios pies en el apuro. Los tres hombres los observaban sin moverse, como estatuas de carne y hueso. Cuando llegaron a la puerta, el hombre de la cicatriz habló una vez más. Rigoberto Sandoval, ¿verdad? Vive en la calle Madero 47, con su esposa Carolina y sus dos hijas. La mayor estudia enfermería en Morelia, la menor está en la secundaria. El albañil se detuvo en seco, sintió que la sangre se le congelaba en las venas, no se dio vuelta, no respondió, solo asintió levemente con la cabeza y salió de la iglesia con Daniel, pisándole los talones. Afuera, el cielo seguía gris, pero ahora la amenaza de lluvia parecía insignificante comparada con lo que acababan de dejar atrás. Caminaron en silencio hasta la camioneta de Rigoberto, estacionada a media cuadra. Solo cuando cerraron las puertas y el motor arrancó, Daniel habló. «Don Rigo, ¿qué vamos a hacer?» Rigoberto aferró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Nada. No vamos a hacer nada». «¿Cómo que nada? Esos tipos saben dónde vive. Saben de su familia. Sí, por eso mismo no vamos a hacer nada», interrumpió Rigoberto, su voz quebrándose levemente. «Si vamos con la policía, nos matan. Si contamos lo que vimos, nos matan. Si tratamos de ser héroes, nos matan. Y no solo a nosotros, Daniel, a nuestras familias también. Entonces, solo vamos a olvidarlo como si nada hubiera pasado». Exactamente. Condujo por las calles de Uruapan sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que había pasado. 5 millones de pesos, tal vez más, enterrados bajo el altar de una iglesia. Dinero del cartel, sin duda, un escondite temporal o permanente, imposible saberlo. Y ahora él y Daniel eran testigos de algo que nunca debieron ver. La tarde cayó lenta sobre Michoacán. Rigoberto dejó a Daniel en su casa con instrucciones claras de no decir nada a nadie, ni siquiera a su familia. El joven asintió, todavía pálido, todavía temblando.
Cuando Rigoberto llegó a su propia casa, Carolina estaba preparando la cena en la cocina. El olor a carne asada y tortillas recién hechas normalmente lo haría sonreír, pero hoy solo intensificaba la náusea que llevaba cargando desde la mañana. «¿Qué te pasa?», preguntó su esposa al verlo entrar. «Estás pálido». «Nada». Fue un día pesado. Carolina lo conocía demasiado bien para creerle, pero también sabía cuándo no hacer preguntas. Le sirvió un plato de comida que Rigoberto apenas tocó. Su hija menor, Sofía, le habló sobre un examen de matemáticas, sobre sus amigas de la escuela, sobre cosas simples y normales que ahora parecían pertenecer a otro mundo, a una vida que había existido apenas unas horas atrás, pero que ahora se sentía lejana. Esa noche, Rigoberto no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando la respiración suave de Carolina a su lado, pensando en las palabras del hombre de la cicatriz, pensando en la bolsa enterrada, pensando en cuántas personas habrían muerto por ese dinero, cuántas más morirían. Y pensando, sobre todo, en cómo proteger a su familia de algo que ya los había alcanzado simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. A las 3 de la mañana, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Solo 4 palabras. «Nos vemos mañana, albañil». Rigoberto cerró los ojos, sintiendo que el peso del mundo caía sobre su pecho. Sabía que esto apenas comenzaba. Sabía que, sin importar cuánto quisiera olvidar, lo que había visto bajo el altar de San Judas Tadeo lo perseguiría por el resto de su vida, que probablemente sería mucho más corta de lo que había planeado. El amanecer llegó sin que Rigoberto hubiera dormido ni un minuto. Se levantó antes que Carolina y Sofía. Preparó café en silencio y se sentó en la cocina mientras la oscuridad se disolvía lentamente en tonos grises. Cada ruido en la calle lo ponía alerta. Cada motor de auto que pasaba le erizaba la piel. Sabía que tenía que volver a la iglesia, que no tenía opción. El mensaje de la noche anterior no era una invitación, era una orden. Cuando Daniel llegó a las 7:30, el muchacho se veía peor que Rigoberto. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban mientras subía a la camioneta. ¿También recibió un mensaje?, preguntó Daniel con voz ronca. Rigoberto asintió sin mirarlo. Arrancó el motor y condujo hacia San Judas Tadeo en silencio, sintiendo que cada cuadra que avanzaban era una cuadra más cerca de algo irreversible. La iglesia estaba cerrada cuando llegaron. No había señal del padre Esteban ni de los feligreses habituales que solían pasar por las mañanas. Solo estaba la camioneta negra estacionada exactamente donde habían dejado la suya el día anterior. El hombre de la cicatriz los esperaba en el interior, sentado en una de las bancas del fondo. Esta vez estaba solo, o al menos eso parecía. Gesticuló hacia ellos con la mano, indicándoles que se acercaran. Rigoberto caminó por el pasillo central con las piernas pesadas, sintiendo la mirada del hombre clavada en él. «Siéntense», dijo el hombre, señalando la banca del frente. Obedecieron. El hombre de la cicatriz se levantó y caminó frente a ellos, con las manos en los bolsillos, como un maestro preparándose para dar una lección. «Mi nombre es Héctor», dijo. «No necesitan saber más que eso. Ayer les di una opción y ustedes eligieron bien. Eso me dice que son inteligentes, pero la inteligencia no es suficiente en situaciones como esta. También necesito confiar en ustedes». «Puede confiar», respondió Rigoberto rápidamente. «No vamos a decir nada. Solo queremos hacer nuestro trabajo y volver a casa con nuestras familias». Héctor sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Lo sé. El problema es que querer y poder son cosas diferentes. Ustedes pueden querer callar, pero el miedo hace que la gente hable.
Hablan con sus esposas, con sus amigos, se emborrachan y sueltan cosas. Y eso, Rigoberto, es un riesgo que mi gente no puede correr. Daniel se hundió más en la banca, como si quisiera desaparecer. Rigoberto mantuvo la compostura, aunque sentía que el pánico subía por su garganta como bilis. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Héctor sacó un teléfono celular de su bolsillo. Era un modelo viejo, básico, de los que se compran en cualquier tienda de conveniencia. Van a quedarse con este teléfono. Si necesito algo, los voy a contactar por aquí. Si ustedes necesitan algo, también. Es una línea directa. Nadie más tiene este número. ¿Entendido? Rigoberto tomó el teléfono con manos temblorosas. Entendido. Bien. Ahora, sobre el trabajo en la iglesia, van a terminar lo que empezaron, pero no van a tocar el área del altar. Ya se encargó de eso otra persona. Van a reparar las paredes, el techo, lo que el padre Esteban necesite. Van a venir todos los días, van a hacer su trabajo y van a ser mis ojos aquí. ¿Sus ojos?, preguntó Daniel la primera vez que hablaba desde que entraron. Exacto, esta iglesia es importante para mi gente. El padre Esteban no lo sabe, pero necesitamos saber quién entra, quién sale, si alguien hace preguntas, si hay movimientos extraños. Ustedes van a estar aquí de todas formas, trabajando, así que también van a vigilar. Rigoberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo esperaban que guardaran silencio, los estaban convirtiendo en cómplices, en informantes, en parte de la maquinaria que alimentaba el terror en Michoacán. No somos ese tipo de personas, dijo Rigoberto con voz firme, sorprendiéndose de su propia valentía. Somos trabajadores honestos. Héctor se inclinó hacia él, acercando su rostro hasta que Rigoberto pudo ver cada detalle de la cicatriz en su ceja. Eran trabajadores honestos, ayer por la mañana, pero ayer encontraron algo que cambió todo. Ahora tienen una decisión. Pueden ser trabajadores honestos muertos, o pueden adaptarse y seguir vivos, con sus familias vivas. ¿Cuál prefieres? El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el viento afuera. Rigoberto miró a Daniel, vio el terror en sus ojos y supo que no había salida. Asintió lentamente. Vamos a hacer lo que nos pida. Perfecto, dijo Héctor, enderezándose. Sabía que llegaríamos a un entendimiento. Ahora váyanse, empiecen a trabajar en las paredes del lado norte y recuerden, el teléfono siempre encendido, siempre con ustedes. Salieron de la iglesia con el teléfono pesando en el bolsillo de Rigoberto como una piedra caliente. Durante los siguientes días trabajaron en San Judas Tadeo con una eficiencia mecánica, mezclando cemento, reparando grietas, pintando superficies. El padre Esteban comentaba ocasionalmente sobre lo callados que estaban, sobre cómo habían perdido el buen humor que solían traer al trabajo. Rigoberto solo sonreía débilmente y seguía trabajando. El teléfono que Héctor les había dado sonó por primera vez 3 días después. Era un mensaje simple. ¿Alguien nuevo hoy? Rigoberto respondió rápidamente, no, solo el padre y 2 señoras de limpieza. La respuesta llegó segundos después. Bien, así comenzó la rutina. Cada pocos días, Héctor preguntaba sobre movimientos en la iglesia. Rigoberto respondía con honestidad, porque sabía que mentir sería detectado de inmediato y las consecuencias serían fatales. Se convertía en alguien que no reconocía cuando se miraba al espejo. Un traidor, un informante, un hombre que había vendido su integridad por la supervivencia. Carolina notaba el cambio. Lo veía llegar a casa más tarde, más callado, más ausente. Una noche, después de que Sofía se fuera a dormir, lo confrontó. ¿Qué está pasando, Rigoberto? Y no me digas que nada, porque te conozco. Algo te está comiendo por dentro. Rigoberto quiso contarle todo.
Quiso descargar el peso que llevaba, compartir la carga con alguien, pero recordó las palabras de Héctor, recordó las amenazas implícitas sobre su familia, y tragó las palabras antes de que salieran. Es solo trabajo, Carolina. Problemas con un cliente. Ella no le creyó, pero tampoco insistió. Se fueron a la cama en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. 2 semanas después del descubrimiento inicial, Rigoberto estaba terminando de reparar una sección del techo cuando escuchó voces elevadas en la sacristía. Dejó el martillo y se acercó con cuidado. El padre Esteban estaba discutiendo con alguien. Rigoberto reconoció la voz inmediatamente. Era Héctor. «No puedo seguir con esto», decía el padre con voz temblorosa pero firme. «Esta es la casa de Dios. No puede ser usada para lo que ustedes hacen». «Padre», respondió Héctor con paciencia forzada, «usted no tiene opción. Nunca la tuvo. Esta iglesia ha sido útil para nosotros durante años y va a seguir siéndolo. Entonces búsquense otro lugar. Yo voy a hablar con las autoridades». El silencio que siguió fue tan denso que Rigoberto sintió que le costaba respirar. Conocía ese silencio. Era el silencio que precedía a la violencia. «Padre Esteban», dijo Héctor con voz peligrosamente calmada, «usted es un hombre sabio. Ha cuidado esta parroquia por 30 años. Ha visto mucho. Sabe cómo funcionan las cosas en Michoacán. ¿Realmente cree que las autoridades pueden protegerlo?» «Dios me protegerá». Héctor soltó una risa corta. «Dios no ha protegido a muchos sacerdotes buenos en este estado. No sea el siguiente». Rigoberto se apartó de la puerta antes de que alguien saliera y lo descubriera escuchando. Volvió a su trabajo con el corazón acelerado, tratando de procesar lo que acababa de oír. El padre Esteban quería rebelarse, quería hacer lo correcto, y probablemente iba a morir por ello. Esa noche, el teléfono de Héctor sonó con un mensaje diferente. «El padre está hablando demasiado. Necesito saber con quién». Rigoberto miró el mensaje durante largos minutos, sintiendo que había cruzado una línea invisible. Una cosa era reportar movimientos generales en la iglesia, visitantes extraños, situaciones anormales. Otra muy diferente era espiar específicamente al padre Esteban, un hombre bueno que solo quería recuperar la santidad de su iglesia. No respondió inmediatamente. Por primera vez desde que todo había comenzado, consideró la posibilidad de negarse, de decir que no podía hacer eso, pero entonces pensó en Sofía, en Carolina, en su hija mayor estudiando en Morelia, ajena a todo esto. Pensó en Daniel y su familia, pensó en todas las formas en que Héctor podría destruir sus vidas. Con manos temblorosas escribió: «Entendido». Durante los siguientes días, Rigoberto se convirtió en una sombra dentro de la iglesia. Observaba al padre Esteban sin que éste lo notara. Lo veía hacer llamadas telefónicas en la sacristía. Lo veía recibir visitas de otros sacerdotes. Lo veía escribir cartas que luego guardaba en su escritorio. Y cada noche, Rigoberto reportaba todo a Héctor. Se odiaba a sí mismo con una intensidad que nunca había experimentado. Cada mensaje enviado era como tragar vidrio molido. Cada reporte era una traición no solo al padre Esteban, sino a todo lo que Rigoberto había creído ser. Un hombre honesto, trabajador, alguien que hacía lo correcto incluso cuando era difícil. El quiebre llegó una tarde de abril, cuando el clima finalmente había empezado a calentar y las lluvias daban tregua. Rigoberto estaba mezclando cemento en el patio lateral de la iglesia cuando vio llegar 2 camionetas negras. No eran vehículos sutiles. Las ventanas polarizadas ocultaban a los ocupantes, pero Rigoberto no necesitaba verlos para saber quiénes eran. Héctor bajó de la primera camioneta junto con 4 hombres más. Entraron a la iglesia sin tocar, sin anunciarse.
Rigoberto dejó caer la pala y corrió hacia el interior, con Daniel pisándole los talones. Lo que vieron los dejó petrificados en la entrada. El padre Esteban estaba de rodillas frente al altar, con las manos atadas a la espalda. Héctor estaba de pie frente a él, con una pistola colgando casualmente de su mano derecha. Los otros 4 hombres rodeaban la escena como un círculo de buitres. «Rigoberto», dijo Héctor sin voltearse, «qué bueno que llegaste. Ven aquí». El albañil no se movió. Sentía las piernas como si fueran de plomo. «Dije que vengas aquí», repitió Héctor, esta vez volteando y apuntándolo con la mirada. Rigoberto caminó lentamente por el pasillo central, cada paso resonando como un tambor fúnebre. Daniel se quedó atrás, incapaz de moverse. Cuando Rigoberto llegó al altar, pudo ver el rostro del padre Esteban. No había miedo en sus ojos, solo una tristeza profunda y una resignación que partía el alma. «Tu trabajo ha sido muy bueno», dijo Héctor palmeando el hombro de Rigoberto. «Gracias a ti, descubrimos que el padre aquí presente estaba escribiendo cartas al obispo, documentando nuestras operaciones, preparándose para exponer todo. ¿Puedes creerlo? Después de todo lo que hemos hecho por esta iglesia, después de todo el dinero que hemos invertido en mantenerla». Rigoberto sintió que iba a vomitar. Esto era su culpa. Él había reportado las cartas, las llamadas telefónicas, las visitas de otros sacerdotes. Él había entregado al padre Esteban como si fuera un paquete con dirección y remitente. «Por favor», susurró Rigoberto, «no tiene que hacer esto». «¿No?», preguntó Héctor arqueando una ceja. «¿Y qué propones? ¿Que dejemos que este hombre destruya todo lo que hemos construido? ¿Que arriesgue las vidas de cientos de personas en nuestra organización? Puede irse, puede trasladarse a otra parroquia, puede...» «No puede nada», interrumpió Héctor con frialdad. «Ya tomó su decisión, y ahora nosotros tomamos la nuestra». El padre Esteban habló por primera vez, su voz clara y firme a pesar de la situación. «Rigoberto, no es tu culpa. Sabía los riesgos. Elegí este camino con los ojos abiertos». «¡Qué noble!», dijo Héctor con sarcasmo. «Pero la nobleza no paga las cuentas, padre. La nobleza no protege territorios. La nobleza solo consigue que termines de rodillas con una pistola apuntando a tu cabeza». Héctor levantó el arma, apuntando directamente a la frente del sacerdote. Rigoberto cerró los ojos, incapaz de presenciar lo que venía. Pero el disparo nunca llegó. En su lugar, escuchó la voz de Daniel, temblando pero firme, desde la entrada de la iglesia. «Espere». Todos voltearon. El joven había sacado su teléfono celular y lo sostenía frente a él, grabando. «Todo esto está siendo transmitido en vivo», dijo Daniel, su voz quebrándose. «Si le hace algo al padre, todos lo verán. Está en mi Facebook ahora mismo. Cientos de personas están viendo». Por un momento nadie se movió. Héctor miró a Daniel con una mezcla de sorpresa y respeto. Después soltó una carcajada. «Tienes agallas, muchacho. Estúpido, pero con agallas». Uno de los hombres de Héctor dio un paso hacia Daniel, pero el líder levantó la mano deteniéndolo. «Déjalo. Ya no importa». Se dio vuelta hacia el padre Esteban, guardó la pistola y se inclinó para hablarle al oído, lo suficientemente bajo para que solo el sacerdote pudiera escucharlo. Lo que sea que le dijo, hizo que el rostro del padre palideciera. Héctor se enderezó. Cortó las ataduras de las muñecas del sacerdote con una navaja y caminó hacia la salida. Al pasar junto a Rigoberto, se detuvo. «Esto no termina aquí, albañil. Acabas de complicar mucho las cosas». Los 5 hombres salieron de la iglesia, subieron a sus camionetas y se fueron. El rugido de los motores se desvaneció lentamente, dejando un silencio pesado.
Daniel seguía con el teléfono en alto grabando, aunque su transmisión había terminado segundos después de que los hombres salieron. Había sido un farol desesperado y milagrosamente había funcionado. Rigoberto corrió hacia el padre Esteban y lo ayudó a levantarse. El sacerdote temblaba, pero no de miedo, sino de alivio y agotamiento. Se abrazaron en silencio, dos hombres que habían rozado la muerte y habían sobrevivido, al menos por ahora. «Gracias», susurró el padre. «No me agradezca», respondió Rigoberto con amargura. «Esto es mi culpa. Todo es mi culpa». Daniel los alcanzó, guardando su teléfono con manos temblorosas. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Era la pregunta que los tres se hacían. Habían cruzado una línea irreversible. Héctor había sido desafiado, humillado, forzado a retirarse. Hombres como él no olvidaban ese tipo de cosas. La venganza vendría, no era cuestión de sí, sino de cuándo. El padre Esteban se enderezó, recuperando algo de su compostura habitual. «Vamos a hacer lo que debía ser desde el principio. Vamos a exponer todo». «Eso nos matará», dijo Rigoberto. «Quedarnos callados también nos matará, solo que más lentamente. Al menos así, si algo nos pasa, alguien sabrá por qué». Esa noche, los tres se reunieron en la casa del padre Esteban, en una pequeña habitación detrás de la iglesia que olía a libros viejos y velas consumidas. El sacerdote sacó las cartas que había estado escribiendo, documentos que detallaban todo, los nombres que conocía, las operaciones que había presenciado, el dinero enterrado bajo el altar. Rigoberto agregó su testimonio, contando cómo lo habían forzado a convertirse en informante, describiendo cada interacción con Héctor. Daniel aportó las pocas fotografías que había logrado tomar discretamente durante las últimas semanas. Compilaron todo en un archivo digital que copiaron en múltiples memorias USB. El padre Esteban tenía contactos en la arquidiócesis, periodistas en la Ciudad de México que podían darle difusión, organizaciones de derechos humanos que documentaban la violencia en Michoacán. El plan era enviarlo todo simultáneamente, crear tantas copias que fuera imposible silenciarlos a todos. «Una vez que esto salga», advirtió el padre, «no hay vuelta atrás, sus vidas cambiarán para siempre». «Ya cambiaron», respondió Rigoberto. «El día que encontré ese dinero, enviaron los archivos a las 3 de la mañana. Emails a 20 direcciones diferentes, copias físicas entregadas a personas de confianza, un comunicado de prensa coordinado para salir al amanecer. Y después esperaron. El sol salió sobre Uruapan como cualquier otro día. La ciudad despertó con sus rutinas habituales. Vendedores abriendo puestos en el mercado, niños caminando a la escuela, autobuses escupiendo humo en las avenidas principales. Pero en ciertos círculos, en ciertas casas, en ciertas oficinas, ese amanecer trajo pánico. La historia explotó primero en redes sociales. Un periodista de un medio nacional había publicado un artículo detallando el descubrimiento del dinero, las amenazas del cartel, la complicidad forzada del albañil. Para el mediodía estaba en todos los noticieros. Para la tarde había llegado a medios internacionales. Rigoberto vio su nombre en las pantallas de televisión con una mezcla de terror y surrealismo. Su vida privada, sus miedos, sus decisiones, todo expuesto para el consumo público. Los comentarios en redes sociales eran un torbellino de opiniones contradictorias. Algunos lo llamaban héroe, otros traidor, algunos cobarde, otros valiente. La verdad, como siempre, era más compleja que cualquier etiqueta simple. Para el tercer día después de que la historia salió, agentes federales llegaron a Uruapan. Se estableció un operativo de protección para Rigoberto, Daniel y el padre Esteban. Los trasladaron a un lugar seguro,
una casa en las afueras de la ciudad, con vigilancia las 24 horas. Carolina y Sofía fueron traídas también, confundidas y asustadas, demandando explicaciones que Rigoberto apenas podía articular entre disculpas y lágrimas. La investigación se expandió rápidamente. Basándose en el testimonio de Rigoberto y la documentación del padre Esteban, las autoridades obtuvieron órdenes de cateo. Regresaron a San Judas Tadeo con perros entrenados y equipo de excavación. Encontraron no solo la bolsa original con 5 millones de pesos, sino 3 más enterradas en diferentes puntos de la iglesia. En total, 18 millones de pesos. Un depósito importante para las operaciones del cartel en la región. Arrestaron a 7 personas en las semanas siguientes, incluyendo a 2 policías municipales que habían estado en la nómina del cartel. Pero Héctor, el hombre de la cicatriz, desapareció. Las autoridades pusieron su fotografía en todas partes, ofrecieron recompensas, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Rigoberto sabía que no había desaparecido. Hombres como Héctor nunca desaparecían realmente. Solo esperaban, planeaban, buscaban el momento correcto para cobrar sus deudas. Cada ruido nocturno lo hacía saltar. Cada auto desconocido en la calle lo ponía en alerta. Vivía en un estado constante de hipervigilancia que lo estaba consumiendo desde adentro. Un mes después de que todo comenzara, el gobierno ofreció integrarlos al programa de protección de testigos. Significaba nuevas identidades, nueva ciudad, nuevas vidas. Significaba abandonar todo, sus casas, sus trabajos, sus amigos, los lugares donde habían crecido. Significaba convertirse en fantasmas de sí mismos. Carolina lloró cuando Rigoberto le planteó la opción. Sofía, que finalmente había entendido la magnitud de lo que estaba pasando, se encerró en su habitación durante 2 días. Su hija mayor llamó desde Morelia histérica, sin entender por qué su vida estaba siendo destrozada por decisiones que ella nunca tomó. Daniel y su familia aceptaron el programa casi inmediatamente. No tenían las mismas raíces profundas en Uruapan, y el miedo era demasiado grande. Se fueron una noche de mayo, con apenas 2 maletas cada uno, dejando atrás todo lo demás. Rigoberto los vio partir con una mezcla de envidia y tristeza. El padre Esteban tomó una decisión diferente. Rechazó la protección del gobierno y eligió quedarse en San Judas Tadeo. «Esta es mi iglesia», explicó a Rigoberto durante su última conversación cara a cara. «He dedicado mi vida a esta comunidad. No voy a huir ahora». «Lo van a matar», dijo Rigoberto sin rodeos. «Quizás, pero si todos los que intentamos hacer lo correcto huimos, ¿qué queda? ¿Quién va a defender estos lugares, esta gente?» No había respuesta para eso. Rigoberto solo pudo abrazar al sacerdote, sabiendo que probablemente era la última vez que lo vería. La familia Sandoval finalmente aceptó el programa de protección en junio. Les dieron nuevos nombres. Rigoberto se convirtió en Roberto Méndez, Carolina en Carmen, Sofía en Sandra. Les asignaron una casa pequeña en Querétaro, una ciudad lo suficientemente grande para perderse, pero lo suficientemente lejos de Michoacán para sentirse relativamente seguros. La mudanza fue como un funeral. Empacaron lo esencial, despidiéndose silenciosamente de fotografías, muebles, recuerdos de una vida que había terminado abruptamente. La noche antes de partir, Rigoberto caminó solo por las calles de Uruapan, memorizando cada esquina, cada olor, cada detalle de la ciudad que lo había visto nacer y crecer. Pasó frente a la iglesia de San Judas Tadeo. Estaba cerrada, todavía bajo investigación oficial. La luz de la luna se reflejaba en sus ventanas, dándole un aspecto espectral. Rigoberto recordó la mañana en que había levantado esas tablas del piso,
sin saber que ese simple acto destruiría su vida. Se preguntó qué habría pasado si hubiera cubierto la bolsa inmediatamente, si nunca la hubiera abierto, si hubiera fingido no ver nada. Tal vez seguiría siendo un albañil anónimo, viviendo tranquilamente con su familia, preocupándose solo por cosas simples como pagar la renta y ver a sus hijas crecer. Pero también sabía que esa pregunta era inútil. Había encontrado el dinero, había sido visto, y a partir de ese momento todas las opciones habían sido malas. Al menos había elegido la que le permitía mirarse al espejo, aunque ese espejo ahora reflejara a un extraño llamado Roberto Méndez. La vida en Querétaro fue difícil al principio. Roberto ahora, consiguió trabajo en una constructora pequeña usando habilidades que había perfeccionado durante 30 años. Pero cada vez que mezclaba cemento, cada vez que levantaba una pared, recordaba San Judas Tadeo. Carolina encontró empleo en una tienda de ropa, sonriendo a clientes que nunca sabrían que la mujer que los atendía había tenido que abandonar toda su vida anterior. Sofía se inscribió en una nueva escuela, donde tuvo que inventar una historia falsa sobre de dónde venía y por qué no tenía fotos de su infancia. Los primeros meses fueron los peores. La paranoia era constante. Cada rostro desconocido podría ser un sicario. Cada llamada telefónica podría ser una amenaza. Cada noticia sobre Michoacán los hacía temblar. Pero gradualmente, con el paso de las semanas y los meses, comenzaron a relajarse. Empezaron a creer que tal vez, solo tal vez, habían escapado. Las noticias de Uruapan llegaban esporádicamente. Rigoberto aún pensaba en sí mismo con su nombre real, aunque ya no podía usarlo. Seguía los acontecimientos desde la distancia. La investigación continuaba. Más arrestos. Más decomiso de dinero y armas. El cartel había sido golpeado, aunque no destruido. Nunca se destruían realmente. Solo se reorganizaban, cambiaban de liderazgo, adaptaban sus operaciones. 4 meses después de su llegada a Querétaro, Rigoberto recibió una llamada de su contacto en el programa de protección. El padre Esteban había muerto. Lo encontraron en la sacristía de San Judas Tadeo, una mañana de octubre, con un único disparo en la cabeza. Oficialmente las autoridades lo catalogaron como robo que salió mal. Extraoficialmente todos sabían la verdad. Rigoberto lloró esa noche, escondido en el baño para que Carolina y Sofía no lo vieran. Lloró por el padre Esteban, por su valentía y su terquedad, por su negativa a huir. Lloró por la injusticia de que un hombre bueno pagara con su vida por intentar hacer lo correcto, y lloró por sí mismo, por la culpa que nunca podría lavar, por el papel que había jugado en toda esa tragedia. 1 año después del descubrimiento del dinero, la vida de los Sandoval, los Méndez ahora, había encontrado una especie de normalidad frágil. Carolina había hecho amigas en el trabajo. Sofía tenía un novio que no sabía nada de su pasado. Rigoberto había sido promovido a supervisor en la constructora. Desde afuera eran una familia mexicana común y corriente, lidiando con problemas comunes y corrientes. Pero por dentro, Rigoberto seguía siendo el albañil que había encontrado 5 millones de pesos bajo el altar de una iglesia. Seguía siendo el hombre que había sido forzado a convertirse en informante. Seguía siendo el testigo cuya declaración había ayudado a desmantelar una célula del cartel, pero había costado la vida del padre Esteban. Esas identidades no desaparecían con un simple cambio de nombre. Las pesadillas lo visitaban regularmente. Soñaba con Héctor, apuntándole con la pistola. Soñaba con el padre Esteban de rodillas. Soñaba con abrir la bolsa una y otra vez, viéndola llenarse no con dinero, sino con sangre. Despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado.
necesitando varios minutos para recordar dónde estaba y quién se suponía que era ahora. Carolina notaba su sufrimiento, pero no sabía cómo ayudarlo. Los traumas que compartían estaban tan profundamente enterrados que hablar de ellos solo parecía empeorar las cosas. Así que seguían adelante día tras día, construyendo una nueva vida sobre los cimientos frágiles de secretos y nombres falsos. Daniel los contactó una vez, a través de canales seguros establecidos por el programa de protección. Estaba en Guadalajara con su familia, trabajando en una fábrica de autopartes. Reportó estar bien, adaptándose, tratando de olvidar. La conversación fue breve y formal, más un chequeo de supervivencia que una conexión real. Acordaron no volver a contactarse a menos que fuera absolutamente necesario. Mientras menos supieran unos de otros, más seguros estarían todos. En el segundo aniversario del descubrimiento del dinero, Rigoberto visitó una iglesia en Querétaro. No lo había hecho desde que llegaron a la ciudad. Había perdido su fe en algún punto del camino, dejándola enterrada junto con su nombre real en Uruapan. Pero esa mañana sintió la necesidad de entrar, de sentarse en una banca y buscar algo que había perdido. La iglesia estaba casi vacía. Un par de ancianas rezaban el rosario en el frente. Algunas velas parpadeaban en el altar lateral dedicado a la Virgen de Guadalupe. Rigoberto se sentó en la última banca, mirando el crucifijo que colgaba detrás del altar mayor. No rezó. No sabría qué decir. Solo se sentó en silencio, pensando en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Había perdido su hogar, su identidad, su paz mental. Pero había ganado algo también, la posibilidad de que sus hijas crecieran, de que su esposa viviera sin miedo constante, de que él mismo viera otro amanecer. ¿Había valido la pena? La pregunta lo perseguía constantemente. Si pudiera regresar a esa mañana de marzo, sabiendo todo lo que vendría después, ¿haría las cosas diferente? ¿Cubriría la bolsa inmediatamente? ¿Reportaría lo encontrado sin involucrarse? Simplemente se iría y nunca regresaría. No tenía respuesta. Tal vez nunca la tendría. Cuando salió de la iglesia, el sol brillaba fuerte sobre Querétaro. La ciudad bullía con su vida diaria. Vendedores ambulantes gritando sus productos, estudiantes caminando hacia la universidad, oficinistas apurados hacia sus trabajos. Era un día normal en una ciudad normal. Y Rigoberto Sandoval, ahora Roberto Méndez, era solo otro rostro en la multitud, invisible, olvidado, sobreviviendo. Caminó de regreso a casa donde Carolina preparaba el almuerzo y Sofía estudiaba para un examen, donde su vida nueva, frágil y construida sobre mentiras necesarias, continuaba. No era la vida que había planeado, no era la vida que había querido, pero era la vida que tenía y tendría que ser suficiente. Esa noche, por primera vez en 2 años, Rigoberto durmió sin pesadillas. Soñó con Uruapan, pero no con el dinero ni con Héctor ni con el padre Esteban. Soñó con su primera casa, con sus hijas cuando eran pequeñas, con Carolina joven y sin las arrugas de preocupación que ahora marcaban su rostro. Soñó con los días antes de que todo cambiara, cuando era simplemente un albañil que mezclaba cemento y construía paredes, cuando su vida era simple y sus preocupaciones pequeñas. Despertó sabiendo que esos días nunca volverían. Pero también despertó con algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esperanza de que tal vez, eventualmente, el peso que llevaba se haría más ligero, de que el tiempo, ese curandero imperfecto, suavizaría los bordes afilados de sus recuerdos, de que algún día, cuando mirara hacia atrás, pudiera ver no solo el dolor y la pérdida, sino también la valentía de haber hecho lo correcto cuando todas las opciones eran imposibles.
Rigoberto Sandoval, el albañil que encontró 5 millones de pesos del cartel bajo el altar de una iglesia en Michoacán, se levantó de la cama, se preparó para otro día de trabajo y continuó viviendo, porque al final eso era todo lo que podía hacer: continuar, sobrevivir. Y tal vez, solo tal vez, encontrar algún tipo de redención en la simple acción de seguir adelante, un día a la vez, bajo un nombre que no era el suyo, pero que ahora definía quién se había visto obligado a convertirse. La historia de lo que había encontrado bajo el altar se convirtió gradualmente en solo